Cuando la nieve acumulada durante décadas se derritió repentinamente, un hombre tranquilo de un asentamiento del norte descubrió algo que no debería haber existido en su tierra: el techo de una vieja casa enterrada bajo el hielo durante medio siglo. Suscríbete, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. ¿Te atreverías a entrar en una casa que ha pasado 50 años atrapada bajo la nieve? El norte siempre había pertenecido más al invierno que a cualquier otra estación. Y para Thomas Harper, aquella verdad era tan antigua y firme como las montañas que cercaban el horizonte. Durante décadas había vivido rodeado de una blancura inmóvil que parecía no tener principio ni fin. Una presencia que moldeaba el ritmo de la vida con la misma autoridad con la que un río dicta el curso de su valle. Allí, en aquel rincón remoto del continente, el frío no era un simple fenómeno climático. Era un carácter, una voluntad que se infiltraba en cada grieta de la tierra y en cada recuerdo de quienes se atrevían a habitarla. Sin embargo, Thomas había aprendido a aceptarlo, del mismo modo en que uno acepta la edad o las cicatrices que se acumulan con los años. Había levantado su casa de madera en la periferia de un pequeño asentamiento, donde solo algunos vecinos tercos preferían la soledad y la rutina por encima de cualquier promesa de modernidad. Con los años, la lejanía había dejado de ser un obstáculo para convertirse en compañía silenciosa, y el viento helado, un viejo amigo al que ya no temía. Su vida se sostenía en pequeños rituales: un café caliente al amanecer, el sonido irregular de su viejo generador, la labor de despejar los caminos de nieve recién caída. Al retirarse de su trabajo como leñador, obligado por lesiones que el cuerpo ya no sabía ocultar, halló en esa monotonía un consuelo que el bullicio de la ciudad jamás habría podido ofrecerle. Era, en su modo particular, un hombre en paz. Por eso, cuando aquel verano anómalo comenzó a trastocar la estabilidad de la región, su rutina se quebró con una lentitud inquietante, casi imperceptible al principio, como si el mismo invierno dudara antes de retirarse. La temperatura subió más allá de lo imaginable para esa latitud. El aire se volvió extraño, demasiado ligero, y la nieve, que llevaba décadas inmóvil, empezó a hundirse centímetro a centímetro, revelando un suelo que nadie recordaba haber visto. Thomas observaba todo con una mezcla de fascinación y recelo. Sabía que la naturaleza era caprichosa, pero aquello no era un simple deshielo estacional. Era una transformación profunda que parecía despertar cosas dormidas bajo capas de hielo acumuladas a lo largo de medio siglo. Al principio, su atención se limitó a los cambios obvios: pequeñas charcas que antes jamás aparecían, franjas de tierra oscura donde antes había glaciares compactos, el olor del musgo liberado tras años de encierro. Pero cada día, mientras caminaba por el límite de su propiedad, el paisaje parecía desmoronarse un poco más, revelando sombras y formas que no correspondían al lugar que había conocido toda su vida. Fue en una de esas caminatas cuando vio la línea. No era una grieta natural, ni la marca caprichosa del viento que raspa la nieve formando curvas irregulares. Era recta, completamente recta, como un trazo artificial que se abría paso entre la masa blanda y húmeda del deshielo. Al principio creyó que se trataba de una ilusión causada por el contraste entre la luz del sol y las sombras de los árboles, pero al acercarse comprendió que no había error posible. Aquella línea era demasiado precisa para ser obra de la naturaleza. Se agachó, tocó la superficie endurecida bajo la nieve derretida y sintió algo que no esperaba encontrar: madera. Más precisamente, un plano liso que no correspondía a ningún tronco caído ni a restos de construcciones modernas. El descubrimiento le provocó un sobresalto, una especie de latido acelerado que lo obligó a retirarse unos pasos y observar desde una nueva perspectiva. Al día siguiente, alentado por la inquietud que le había perseguido toda la noche, regresó al lugar y encontró que la línea había crecido. El deshielo había descubierto un ángulo perfecto, y luego otro, formando lo que indiscutiblemente era una esquina. Un objeto grande, enterrado durante décadas, emergía con el derrumbe lento y persistente del hielo. Thomas tomó su pala, que casi siempre llevaba consigo, y comenzó a limpiar el contorno con movimientos cuidadosos, temeroso de dañar lo que sea que estuviera allí debajo.
A cada palada, a cada capa retirada, la realidad se volvía más imposible. Las piezas no mentían, era un tejado, no había duda. Un tejado largo, hundido bajo metros de nieve que lo habían conservado en un estado que oscilaba entre la ruina y el letargo. Los tablones ennegrecidos por la humedad aparecían bajo las caricias del sol como un cuerpo emergiendo de un entierro forzoso. Incluso una vieja chimenea, inclinada de manera extraña, se asomaba entre los fragmentos. Aquella construcción no podía estar allí. Thomas había vivido en esa tierra desde hacía años y jamás había oído mencionar una casa en aquel punto exacto. Recordó entonces conversaciones antiguas, fragmentos de relatos oídos en el bar del pueblo, donde los ancianos hablaban de un alud ocurrido décadas atrás, uno tan violento que había arrasado varios hogares. La tragedia se había convertido en leyenda local. Algunas familias nunca fueron halladas, y la nieve, decían, había guardado sus restos. Pero aquella zona, ese terreno concreto, no había sido señalado como parte del desastre. Y aún así, ante sus ojos estaba la prueba de que algo había sido tragado por el invierno y ocultado al mundo. Con el pulso acelerado y una sensación creciente de estar invadiendo un espacio que no le pertenecía, Thomas decidió que debía descubrir la estructura completa. Se dirigió al cobertizo donde guardaba su viejo excavador. La máquina, oxidada por los años y el frío, protestó al encenderse, pero finalmente cedió. Guiado por una mezcla de curiosidad y temor, condujo hacia el tejado enterrado y comenzó a retirar la nieve endurecida y el hielo acumulado. El proceso fue lento, casi ceremonial. Trozos de hielo, capas de lodo, fragmentos de ramas atrapadas bajo la presión del tiempo se desprendían mientras el contorno de la casa se revelaba con gradiente inquietante. Allí estaban las ventanas, sin cristales ya, enmarcadas por madera consumida. Allí estaban las paredes, sorprendentemente íntegras, como si el frío hubiera preservado su forma original. Y allí, al fin, la puerta principal, inclinada hacia un lado pero todavía firme, permaneciendo cerrada tras medio siglo de silencio. Cuando el sol comenzó a ponerse, dorando el paisaje con una luz tenue que realzaba la extrañeza del descubrimiento, Thomas apagó el motor del excavador. El silencio que siguió fue profundo, casi abrumador, como si el mundo entero contuviera la respiración. Se acercó a la puerta y al tocarla, una sensación helada recorrió su espalda. Aquella madera fría era la frontera entre su presente y un pasado que no había pedido revelar. No sabía qué encontraría dentro, ni si realmente debía entrar, pero también sabía que la nieve no se derrite sin razón, que la tierra a veces expulsa aquello que ya no puede seguir cargando. El deshielo lo había traído hasta allí, y ahora el umbral esperaba. Permaneció allí unos segundos, mirando la puerta como si pudiera leer en ella las historias atrapadas detrás. Luego, con un suspiro largo y un sentimiento indefinible que mezclaba miedo, deber y curiosidad, comprendió que no podría dar marcha atrás. Lo que fuera que aquel invierno silencioso había guardado durante 50 años, estaba a punto de revelarse, y él, por fortuna o por destino, sería testigo del despertar. El interior de la casa parecía contener un aire más antiguo que el propio tiempo. Apenas Thomas cruzó el umbral, una corriente de frío inmóvil le envolvió el rostro. Un frío que no pertenecía al deshielo exterior, sino a una quietud prolongada, sellada durante décadas. Era como si el aire hubiese permanecido retenido allí desde el último día en que alguien respiró entre esas paredes, atrapado sin escapatoria bajo el peso del invierno. La oscuridad era densa, casi tangible, y la luz de la linterna que sostenía apenas lograba desgarrarla en pequeñas porciones. Cada destello revelaba una nube de polvo suspendido, partícula tras partícula, flotando como motas de memoria congelada. Thomas avanzó despacio, temiendo romper algo más frágil que los objetos, la historia misma de quienes habían habitado aquel lugar. Cada paso parecía resonar con una tímida protesta del suelo, que se quejaba tras medio siglo de silencio. A medida que se adentraba, la sensación de estar invadiendo no se disipaba. Al contrario, se intensificaba, como si la casa misma hubiera estado esperando a alguien, pero no necesariamente a él. En la primera habitación, la sala de estar, el tiempo había decidido no moverse.
Un sofá de tela descolorida se extendía frente a una mesa baja, ligeramente torcida, cuyos bordes mostraban señales de uso, no de deterioro violento. La alfombra, antaño de colores vivos, había perdido su tonalidad, pero conservaba la forma marcada por los muebles, como si mostrara el mapa de una vida doméstica interrumpida. En la esquina, un televisor antiguo, de pantalla curva y carcasa de madera, reposaba en silencio, inclinado apenas hacia un lado. Sobre él una lámpara con pantalla amarillenta parecía vigilar la habitación desde su quietud. Pero lo que más lo detuvo fueron las fotografías en la pared. Se acercó despacio, levantando la linterna para examinarlas con más claridad. El vidrio estaba opaco por la humedad congelada, pero aún así se distinguían las figuras. Un hombre de expresión seria, una mujer con una sonrisa suave, un niño de unos 8 o 9 años y una niña un poco menor. La familia posaba frente a la casa, la misma casa en la que él se encontraba. Se veían ajenos al destino que les esperaba, ajenos a la nieve que terminaría por sepultar su hogar y sus nombres. Thomas retiró la mano antes de tocar el marco, presa de una extraña reverencia. Era como interrumpir la quietud de un ritual íntimo. La linterna iluminó entonces la cocina, visible desde la sala por una abertura sin puerta. Era un espacio pequeño pero acogedor, o al menos lo había sido. Allí también reinaba la misma sensación de inmediatez detenida. Una olla descansaba sobre la estufa, con la tapa ladeada, como si alguien la hubiera dejado para volver en unos segundos. Un vaso se había caído sobre la encimera, y su posición sugería que cayó durante un momento de prisa, no de caos. Los cajones entreabiertos dejaban ver utensilios perfectamente alineados. Sobre la mesa, un pequeño conjunto de papeles amarillentos se dispersaba en desorden. Recibos, sobres abiertos, una carta arrugada. Sin tocarlos aún, Thomas intuyó que en esos papeles podría haber respuestas, pero se contuvo. Primero debía comprender el escenario completo. Avanzó hacia el pasillo que conectaba con las demás habitaciones. La luz de la linterna tembló cuando bajó la intensidad del pulso en su mano, un reflejo involuntario de la presión que comenzaba a apoderarse de él. La primera puerta a la derecha reveló lo que debía haber sido el dormitorio principal. El colchón seguía cubierto con una manta gruesa, que parecía haber sido levantada con prisa. Una de las almohadas estaba en el suelo, aplastada como si hubiese sido pisada accidentalmente en una huida precipitada. El armario, de madera oscura, tenía una de sus puertas abiertas. En su interior colgaban abrigos y vestidos de una moda desfasada por al menos medio siglo. Thomas pasó la luz por la ropa. Prendas intactas, cuidadas, incluso elegantes. No había rastro de un desastre inmediato. No había signos de violencia ni de impacto. Todo hablaba de abandono repentino, no de destrucción. Siguió avanzando, conteniendo la respiración al abrir la siguiente puerta. La habitación infantil lo recibió con un silencio aún más profundo que el resto de la casa. Allí todo parecía haber quedado detenido en un momento cualquiera de la vida de un niño. Una pista de tren de madera formaba un circuito junto a la cama, con un vagón detenido justo antes de una curva, como si las manos pequeñas que lo movían nunca hubieran regresado para completar la vuelta. Un libro de cuentos, con las páginas endurecidas por el frío, yacía abierto cerca del borde de la cama. Thomas se inclinó para mirarlo, pero no se atrevió a tocarlo. Había un detalle que lo conmovió de inmediato. Un pequeño coche de metal había dejado una marca en el suelo de madera, un diminuto surco que parecía reciente a pesar de los años. No sabía por qué, pero aquella marca lo inquietó más que cualquier otra cosa que hubiera visto. La siguiente habitación, seguramente la de la niña, conservaba un aura muy distinta. Sobre la cama, una muñeca de trapo descansaba inclinada hacia un lado, con los brazos extendidos como si buscara abrazar a alguien. En la mesita, un peine con restos de cintas rosadas sugería que la niña había jugado allí poco antes de marcharse. Apenas unos pasos más adelante, Thomas sintió un peso en el pecho que iba más allá del asombro. Era una tristeza profunda, como si la casa transmitiera la nostalgia acumulada durante medio siglo de silencio. Nada en esas habitaciones hablaba de una despedida ordenada. Todo indicaba que la familia se marchó en un acto de urgencia, de necesidad inmediata,
huyendo de algo que no pudo esperar al amanecer. Fue esa sensación la que lo empujó de nuevo hacia la cocina, donde por fin decidió examinar los papeles sobre la mesa. La primera hoja era una carta con una caligrafía irregular, escrita con una tinta que se había degradado ligeramente. Contenía exigencias de pago, plazos vencidos, amenazas apenas disfrazadas. Otra hoja mostraba un recibo de un préstamo con intereses exorbitantes. Había anotaciones en los márgenes, realizadas con una mano temblorosa. Llamar, hablar mañana, no pueden venir aquí. Thomas sintió un escalofrío. Aquellas notas no coincidían con la imagen idílica de la familia en la fotografía. Algo oscuro se había infiltrado en sus vidas. Aquello explicaba la prisa, las habitaciones a medio abandonar, el aire cargado de tensión. Pero no era suficiente. Necesitaba más respuestas. Fue entonces cuando dirigió la linterna hacia la despensa, situada al fondo del pasillo. Dentro parecía no haber nada fuera de lo común. Estantes con frascos vacíos, cajas polvorientas, utensilios olvidados. Pero un detalle llamó su atención. La parte inferior de la pared tenía una tonalidad distinta, apenas perceptible. Se arrodilló, palpó las tablas y descubrió que estaban fijadas con clavos más nuevos que los del resto de la estructura. Con cuidado, usando la punta de la navaja que llevaba en el bolsillo, levantó una de las tablas. Tras retirarla, encontró un hueco estrecho, apenas suficiente para un objeto pequeño. Dentro había una caja de cartón endurecida por el frío, pero sorprendentemente bien conservada. Al abrirla, se encontró con documentos aún más antiguos y perturbadores. Cartas con insultos, advertencias escritas con rabia, mensajes breves exigiendo pagos, algunos con amenazas veladas de lo que podría suceder si no se cumplían. Nada en esa caja sugería que la familia estuviera huyendo de la naturaleza. No huían de una tormenta ni de un accidente. Huían de personas. La caja estaba llena de la evidencia de un acoso sostenido, persistente. Al sostenerla, Thomas comprendió que esa familia había vivido una angustia que se había intensificado hasta forzar su huida. No había señales de lucha, pero sí de miedo. Un miedo que los había obligado a actuar con precipitación. Durante unos segundos se quedó allí, en cuclillas frente al hueco, con la caja en las manos, sintiendo el peso simbólico de aquel descubrimiento. Era como si él mismo estuviera sosteniendo la última esperanza de esa familia, su testimonio silencioso. Se levantó con la caja en el brazo y antes de salir de la despensa, volvió a colocar la tabla en su sitio, como si quisiera devolverle al lugar la apariencia que había mantenido durante tantos años. La luz de la linterna volvió a recorrer el pasillo, y él avanzó de regreso hacia la entrada, con una mezcla de inquietud y determinación creciendo dentro de él. La casa ya no era solo un descubrimiento extraordinario. Era un grito detenido en el tiempo, un ruego para que alguien escuchara por fin lo que había permanecido enterrado. Cuando cruzó la puerta hacia el exterior, el aire libre le golpeó con fuerza, como si le devolviera la respiración perdida en aquel laberinto congelado. La noche se acercaba, y con ella la sensación de que el pasado, al fin, había comenzado a despertar. Tomás sabía que lo que había encontrado en esa casa apenas rozaba la superficie de lo sucedido. Algo más profundo, más desgarrador, yacía aún oculto, esperando ser desenterrado. Pero ya no sentía temor. Sentía un deber que no había buscado, pero que ahora llevaba dentro como un peso nuevo e inevitable. La historia no podía quedarse enterrada nuevamente, y él no permitiría que volviera al silencio. La noche que siguió al descubrimiento de la caja oculta fue una de las más inquietas que Thomas había vivido en años. A pesar del cansancio que arrastraba tras la jornada, su mente no encontraba descanso. La imagen de las habitaciones congeladas en el tiempo, la sensación de haber caminado a través de la vida interrumpida de una familia, y sobre todo el contenido de aquella caja pequeña pero devastadora, le impedían cerrar los ojos. Cada documento que había examinado parecía dibujar un contorno cada vez más claro de una amenaza que no procedía de la naturaleza, sino de manos humanas. Aquellas letras deformadas por el rencor, las cuentas impagables, las frases escritas con furia y desesperación componían una historia mucho más oscura que la de una simple tragedia causada por una avalancha.
La casa no había sido abandonada por accidente, había sido abandonada por miedo. Thomas se sentó a la mesa de su cocina, iluminada solamente por la lámpara amarillenta que colgaba sobre él. Extendió los papeles hallados nuevamente frente a sí, esta vez colocándolos con la meticulosidad de quien arma un rompecabezas peligroso. Cada hoja parecía mirarlo con una voz que exigía ser escuchada. Incluso el silencio de su propia casa, normalmente acogedor, se volvía ahora demasiado intenso. De vez en cuando levantaba la vista hacia la ventana, observando la oscuridad exterior, como si esperara ver alguna señal, aunque no supiera de qué. El deshielo continuaba haciendo que la tierra exhalara vapores fríos. El mundo mismo parecía revivir lo que había permanecido enterrado. Y con cada momento que pasaba, Thomas sentía más claro que ya no podía ignorar lo que había encontrado. Había entrado en un territorio que exigía respuestas. Pasó horas así, leyendo, analizando, tratando de imaginar a la familia enfrentándose a aquellos hombres que amenazaban su estabilidad y quizá sus vidas. Podía casi ver al padre sentado donde él estaba ahora, examinando las mismas hojas, preocupado por cómo proteger a su esposa y a sus hijos, sabiendo que el tiempo se acababa. ¿En qué momento tomó la decisión de huir? ¿Cuánto lo dudó? ¿Qué sintió al cerrar esa caja por última vez y esconderla en la pared, tal vez con la esperanza de que alguien la encontrara algún día? O quizá, simplemente, lo hizo como un acto desesperado, sin pensar en el futuro, concentrado únicamente en sobrevivir un día más. Cuando por fin decidió acostarse, lo hizo sabiendo que el sueño no llegaría. En efecto, pasó horas dando vueltas, incapaz de acallar la imagen del hogar sepultado, de los objetos inmóviles, del silencio que todavía parecía respirar. Y en cuanto la luz del amanecer comenzó a asomarse por las ventanas, Tomás ya estaba vestido, preparando café y pensando en lo que debía hacer a continuación. Sabía que no podía dejar el misterio a medias. Había algo en la forma en que la casa había permanecido intacta durante tanto tiempo que le hacía sentir que tenía una responsabilidad, aunque no supiera exactamente con quién. Regresó a la casa sepultada con una determinación completamente distinta a la del día anterior. Ya no era la curiosidad lo que lo movía, sino un propósito que aún no lograba definir. Cuando empujó la puerta y entró de nuevo, la familiaridad del aire helado lo recibió como si fuera parte de un ritual que debía repetirse. Caminó por la sala, por la cocina, por las habitaciones. Todo seguía igual, pero ahora él sentía una urgencia creciente por encontrar aquello que aún faltaba. Fue en ese estado de búsqueda consciente cuando decidió regresar al piso superior, a la pequeña escalera que llevaba al ático. El ático lo había observado desde el primer momento como un lugar que guardaba piezas del pasado que nadie había vuelto a tocar. El acceso era estrecho y la madera crujía bajo su peso, pero Tomás subió con cuidado, dejando que la linterna iluminara lo que el deshielo había permitido conservar. El espacio estaba lleno de cajas de cartón, algunas aplastadas por el peso de los años, otras cubiertas de escarcha. Había maletas antiguas, adornos navideños envueltos en papel de periódico quebradizo y un par de juguetes apilados en un rincón, como si la niña o el niño hubieran jugado allí pocos días antes de la huida. Fue detrás de un par de maletas viejas donde encontró el objeto que cambiaría todo. Era un cilindro de papel enrollado, atado con una cuerda fina que se había endurecido por la congelación. Lo tomó con ambas manos, sintiendo la textura áspera del papel antiguo, y lo desenrolló con extremo cuidado. A medida que el papel se extendía sobre la tapa de una caja, Thomas reconoció que se trataba de un mapa. No un mapa común, sino uno dibujado a mano con trazos firmes, líneas detalladas y anotaciones que hablaban de una planificación meticulosa. Representaba la región, sí, pero no como se veía en los mapas oficiales. Este mapa mostraba caminos ocultos entre los bosques, senderos que probablemente solo alguien que conociera íntimamente la zona podría haber trazado. Cada línea tenía un propósito. Cada curva estaba marcada con precisión. Algunas zonas tenían palabras escritas en un tono casi imperceptible. Más rápido, no seguro, demasiado visible, tomar desvío. Thomas reconocía algunos de aquellos puntos.
Otros le resultaban desconocidos, como si pertenecieran a una topografía secreta dentro del mismo terreno. Fue cuando vio la frase escrita en la esquina inferior, cuando comprendió el significado completo de lo que tenía frente a él. En caso de que llegue el momento. Era más que un mapa, era un plan de escape, un plan trazado por un hombre que temía por la vida de su familia. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, Thomas enrolló nuevamente el mapa y lo guardó a salvo. Había pasado de ser un intruso en una historia ajena a convertirse en su único testigo. Necesitaba confirmar las sospechas que ahora lo devoraban, que la familia había huido antes de la luz, que su desaparición no había sido un accidente y que el mundo había seguido sin ellos mientras la nieve ocultaba su rastro. Decidió entonces que debía ir al pueblo, buscar registros, hablar con quienes aún recordaban la antigua tragedia. Tomó su camioneta y condujo por el camino parcialmente fangoso que el deshielo había convertido en un sendero inestable. Mientras avanzaba, el paisaje parecía observarlo con una mezcla de advertencia y comprensión. Los árboles desprendían gotas como lágrimas, y la tierra, ennegrecida y húmeda, parecía respirar bajo el peso de una memoria muy antigua. La biblioteca del asentamiento era pequeña y modesta, con estanterías de madera desgastada y un aroma a libros envejecidos que llenaba cada rincón. La bibliotecaria, una mujer mayor que solía reconocer a todos los habitantes del pueblo, levantó la mirada cuando Thomas entró. Él explicó que buscaba información sobre el alud ocurrido décadas atrás. La mujer pareció sorprenderse al principio, pero sin hacer preguntas, lo condujo hacia una serie de archivadores metálicos donde se conservaban periódicos, recortes y microfilmes de fechas pasadas. Thomas pasó horas revisando artículo tras artículo. La historia oficial hablaba de una avalancha masiva, de casas arrastradas y vidas perdidas. Los nombres de las víctimas aparecían con solemnidad, aunque algunos cuerpos jamás se recuperaron. Entre esos nombres estaba el de la familia Nolan. Sin embargo, mientras avanzaba en su lectura, descubrió pequeñas notas en columnas laterales, menciones breves en artículos menos visibles, que hablaban de visitas extrañas a la casa antes del desastre. Vecinos que habían visto coches desconocidos llegando al anochecer. Informes sobre disputas financieras en las que el padre estuvo involucrado. Señales dispersas, pero suficientes para confirmar la sospecha creciente. Los Nolan no habían sido simples víctimas del invierno. Habían sido perseguidos por personas que buscaban algo más que el pago de una deuda. Cuando finalmente regresó a casa, llevaba consigo fotocopias de varios artículos, notas y recortes. Extendió todo sobre la mesa junto al mapa y la caja, permitiendo que las piezas comenzaran a encajar. Allí, frente a él, estaba la historia completa. Una familia que había sido presionada hasta el límite. Un padre que había trazado rutas secretas para escapar. Una avalancha que, en lugar de ser su fin, se había convertido en el velo perfecto para ocultar su huida. Mientras observaba todos esos documentos alineados ante él, Tomás sintió que lo siguiente ya estaba decidido. Había encontrado demasiado como para guardar silencio, y sin embargo, no sabía a quién debía contarlo. Fue entonces cuando, casi de manera instintiva, abrió su ordenador y se dirigió al foro comunitario, al que apenas prestaba atención. Escribió un mensaje sencillo, acompañado de algunas fotografías. La casa emergida del hielo, el anillo que había encontrado, la fotografía de la familia, la caja con documentos y una imagen del mapa. «Busco información sobre la familia Nolan», escribió. «Creo que he encontrado algo que podría pertenecerles». No esperaba una respuesta inmediata, ni siquiera esperaba que alguien supiera algo. Publicó el mensaje y se alejó, permitiendo que la historia comenzara a moverse por su cuenta. Esa noche, por primera vez desde que entró en aquella casa congelada, sintió que la verdad estaba acercándose. Sabía que lo que había desenterrado podía cambiar la vida de alguien. No sabía de quién. Tampoco imaginaba cuán pronto lo descubriría, pero comprendía que el pasado ya había despertado, y ahora él también formaba parte de él. La primera noche después de publicar el mensaje en el foro comunitario, estuvo marcada por un tipo de ansiedad que Thomas no había sentido desde hacía muchos años. No era miedo, no exactamente, sino la sensación de haber puesto en movimiento algo que había permanecido dormido durante décadas.
El silencio de su casa, que siempre le había resultado cómodo y natural, ahora parecía cargado de una expectación inusual. Cada ruido del generador, cada crujido de la madera por el cambio de temperatura, cada ráfaga de viento que golpeaba contra las ventanas, le recordaba que en algún rincón de la red alguien podía estar leyendo lo que él había escrito. Y quizás alguien podía reconocerlo. Pasó gran parte de la tarde revisando el foro con una impaciencia que lo sorprendía. No había respuestas, lo cual era perfectamente razonable. Su publicación no tenía nada de llamativo para la mayoría de los habitantes de la región. Y sin embargo, Tomás se sentía atrapado en un estado de alerta, como si el destino mismo estuviera esperando el momento apropiado para intervenir. Cuando finalmente decidió dejar el ordenador y ocuparse de sus quehaceres, descubrió que su mente seguía regresando a la misma pregunta. ¿Quién, si es que alguien, vería ese mensaje? Y si lo hacía, ¿qué recuerdos despertaría? La mañana siguiente llegó sin novedades. El mensaje seguía allí, flotando en un océano digital casi vacío. Thomas salió a trabajar en su propiedad. Revisó la entrada, ajustó unas tablas del cobertizo, caminó entre los árboles húmedos por el deshielo, y aún así, su pensamiento volvía sin cesar a la casa enterrada. No podía sacarse de la cabeza la imagen del mapa extendido sobre la mesa, con sus anotaciones inquietantes y su promesa de una huida que tal vez nunca había sido completada. Y sobre todo, pensaba en la fotografía de los niños, en aquella sonrisa infantil detenida bajo el cristal empañado. ¿Qué habría sido de ellos? Al regresar a su casa, aún con las botas mojadas y la chaqueta llena de barro, vio la luz del ordenador parpadeando. Era una simple notificación, pero su corazón se aceleró al instante. Se acercó despacio, quizás temiendo que fuera una falsa alarma. Al abrir la página del foro, vio que había 2 respuestas nuevas. La primera era de una mujer mayor que decía recordar el apellido Nolan, pero no sabía mucho más allá de la tragedia de la luz. Compartía un comentario amable, pero poco útil. La segunda respuesta era similar. Un hombre que afirmaba haber oído a su padre mencionar la familia cuando él era niño, pero sin detalles concretos. Thomas suspiró, comprendiendo que los recuerdos de la comunidad habían sido devorados por el tiempo. Sin embargo, no se sintió decepcionado. Era consciente de que las probabilidades de obtener información verdadera a través de ese mensaje eran escasas. Tomó el ratón, listo para cerrar la página y aceptar el vacío como parte del proceso, cuando un icono diminuto apareció en la esquina de la pantalla. Un mensaje privado. Al principio pensó que sería otra respuesta vaga, pero la curiosidad pudo más. Hizo clic. El mensaje era corto, tan corto que, al leerlo, Thomas sintió cómo una corriente eléctrica le recorría el cuerpo. Creo que sé algo sobre esto. Mi nombre es Daniel. Yo creo que tuve un anillo como ese. Thomas se quedó inmóvil con la vista fija en la pantalla. La mente se le llenó de preguntas. ¿Sería un malentendido? ¿Una broma? ¿Una coincidencia? Pero algo en la manera en que estaba escrito le transmitía una sinceridad desnuda, casi torpe, que no parecía producto de la casualidad. Leyó el texto una y otra vez, como si en cada lectura pudiera descubrir una clave oculta. El corazón le latía con fuerza, no de temor, sino de la sensación repentina de estar al borde de un acontecimiento extraordinario. Tardó unos minutos en decidir qué responder. No quería sonar invasivo ni generar expectativas imprudentes. Con manos temblorosas, escribió una contestación simple, explicando brevemente cómo había encontrado la casa, el anillo y la fotografía de los niños. Adjunto, con cautela, una imagen del anillo en su mano, cuidando de mantener el tono respetuoso y sin exigir nada del desconocido. Pulsó enviar y se quedó esperando, con una tensión casi juvenil que lo hacía sentirse extraño dentro de sí mismo. La respuesta llegó antes de lo esperado. Un nuevo mensaje apareció, esta vez más largo. Daniel explicaba que había sido adoptado a una edad muy temprana y que siempre le habían dicho que sus primeros años de vida eran demasiado confusos para recordarlos. Sin embargo, él conservaba imágenes sueltas, sensaciones más que recuerdos. Un pasillo estrecho, una ventana desde la cual se veía un árbol alto cubierto de hielo, una sensación de frío persistente
que no parecía miedo, sino un estado de vida. Y lo más doloroso de todo, recordaba a una niña. No su rostro completo, no su voz, solo la presencia. Una sombra cálida en una infancia desordenada. Contó también que, en alguna ocasión, había visto un anillo pequeño entre sus pertenencias, uno que parecía no corresponderle. Lo había perdido muchos años atrás, durante una mudanza, pero aún recordaba la inscripción. Un nombre masculino, uno que no le sonaba familiar, y que él había supuesto que pertenecía a algún pariente olvidado. No lograba recordar el nombre completo, pero sí la forma en que el metal le hacía sentir que pertenecía a otro lugar. Y ahora, al ver la fotografía enviada por Thomas, algo había despertado en él, algo que llevaba toda la vida enterrado. A medida que Thomas leía, sentía crecer dentro de él un torbellino de emociones, que iba desde la incredulidad hasta una intensa compasión. Había buscado durante días un fragmento de la verdad, y ahora quizá estaba al alcance de sus manos. Respondió nuevamente, esta vez con una descripción más detallada de todo lo que había encontrado. El estado de las habitaciones, el mapa de escape, los documentos de amenazas, el tétrico silencio de la casa. Y, como si supiera que era importante, adjuntó una imagen de la fotografía familiar que había encontrado en la pared. El silencio tras ese envío fue mucho más difícil de soportar. Thomas sintió como el tiempo se estiraba, convirtiéndose en un hilo frágil que podía romperse con cualquier movimiento. Pensó que tal vez había escrito demasiado, que había abrumado al desconocido, que había sido imprudente al compartir fotos de la familia. Y justo cuando comenzaba a inquietarse, llegó la siguiente respuesta. Ese soy yo, el niño. Recuerdo ese jersey, recuerdo esa ventana detrás de mi madre. No sabía si era un sueño. Las palabras parecían temblar en la pantalla. Thomas las leyó varias veces, tratando de asimilar su peso. No cabía duda. Daniel era el niño de la fotografía. Un niño que había sobrevivido, que había crecido, que ahora podía ver frente a sí el eco de un hogar perdido. Thomas sintió un estremecimiento profundo. No era solo la confirmación de la identidad, era la evidencia de que la historia que había descubierto no estaba muerta, que tenía un heredero vivo. El mensaje siguiente fue aún más conmovedor. Daniel explicó que siempre había sentido que su historia tenía huecos, como si la infancia que le habían contado no coincidiera con la que él llevaba en lo más hondo de su memoria. Recordaba una caminata en la nieve, una sensación de urgencia, el abrazo de una mujer que lo sostenía cuando él lloraba por frío. También recordaba un olor particular, madera húmeda, como la que impregna una casa enterrada. Todas esas imágenes lo habían acompañado sin contexto. Y ahora, al ver la fotografía, empezaban a encajar. «Necesito ver esa casa», escribió. «Necesito estar allí. No puedo seguir sin saber qué pasó». Thomas sintió una oleada de comprensión y empatía. Sabía lo que significaba llevar preguntas sin respuesta durante tanto tiempo. Sabía lo que era sentir que la vida escondía una parte crucial de uno mismo. Le respondió sin dudarlo, dándole la bienvenida cuando quisiera, asegurándole que no tocaría nada, que la casa permanecería tal como él la había encontrado, y que haría todo lo posible para ayudarlo a enfrentarse a esa verdad, por dolorosa que fuera. Los siguientes días pasaron con una mezcla de ansiedad y preparación. Thomas no era un hombre acostumbrado a recibir visitas, y mucho menos de alguien que venía a enfrentar un pasado tan pesado. Revisó nuevamente la casa enterrada, limpiando apenas lo necesario para que se pudiera entrar sin riesgo, pero sin alterar su esencia congelada. Cada paso que daba allí se sentía como una anticipación del encuentro que se acercaba. Incluso el aire parecía más denso, como si la historia supiera que pronto sería contada al único que podía comprenderla de verdad. El día señalado, Thomas se encontraba esperando en el exterior, junto al camino cubierto de barro y nieve derretida. El sol se deslizaba entre nubes espesadas por el frío, creando reflejos plateados sobre la superficie húmeda del terreno. El silencio era profundo, casi solemne, y fue entonces cuando vio los faros de un coche aparecer a la distancia, moviéndose lentamente, acercándose con la cautela de quien teme encontrar tanto dolor como respuesta. El vehículo se detuvo frente a él, la puerta se abrió, y de ella descendió un hombre que,
Aunque más alto, más robusto y marcado por los años, conservaba en los ojos el mismo brillo vulnerable del niño de la fotografía. Era Daniel, y con ese paso sobre la nieve blanda, la historia enterrada comenzaba a regresar a casa. Cuando Daniel bajó del coche, Thomas sintió que el aire mismo parecía detenerse, como si el paisaje reconociera a aquel hombre que regresaba a un lugar que había sido suyo mucho antes de que el hielo lo reclamara. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Daniel permaneció quieto, con las manos ligeramente tensas a los costados, respirando el aire frío como si quisiera recordarlo, como si ese olor, una mezcla de humedad, nieve derretida y madera vieja, perteneciera a un rincón perdido de su infancia. Sus ojos se desplazaron lentamente por el terreno, siguiendo el contorno del tejado expuesto, la entrada semienterrada, las ventanas sin cristales que parecían observarlo desde una profundidad que no pertenecía al presente. Thomas lo observó en silencio. Había visto muchas emociones en su vida: ira, cansancio, resignación, incluso desesperación. Pero lo que vio en Daniel era distinto. Una mezcla inquietante de reconocimiento y miedo, como si estuviera contemplando un fantasma que se parecía demasiado a él mismo. Al fin Daniel dio un paso adelante. El sonido de la gravilla mojada bajo sus zapatos rompió el silencio. Tomás sintió que ese pequeño crujido marcaba el inicio de algo irreversible. ¿Es aquí?, preguntó Daniel, aunque la respuesta era obvia. Sí, respondió Tomás, con una voz suave que no supo de dónde le venía. Todo sigue igual a como lo encontré. No he tocado nada. Daniel asintió, aunque sus ojos no se apartaban de la casa. No era un asentimiento de cortesía, sino de alguien que necesitaba tiempo para obligarse a avanzar. Tomás le dio ese tiempo. Era evidente que cada metro que lo acercaba a la puerta era una batalla interna, una lucha entre el impulso de conocer la verdad y el temor de enfrentarla de frente. Cuando al fin alcanzaron el umbral, Tomás empujó la puerta con cuidado. El interior exhaló un soplo de aire helado, como si la casa despertara al reconocer al niño que había albergado en sus últimas horas de vida cotidiana. Daniel permaneció inmóvil, observando la oscuridad que lo recibía. Tomás esperó sin interrumpirlo. Luego, lentamente, Daniel dio un paso dentro. En el mismo instante su expresión cambió. No hubo llanto, ni gritos, ni palabras. Solo un gesto indefinible, como si algo que había estado enredado en lo más profundo de su memoria se liberara sin aviso. Un estremecimiento lo recorrió desde los hombros hasta las manos, y entonces empezó a caminar, muy despacio, recorriendo la sala como si sus pies supieran a dónde ir antes incluso de que su mente lo entendiera. Tomás se mantuvo detrás, permitiendo que Daniel avanzara sin guía, sin explicación. No hacía falta. La casa hablaba por sí sola. La linterna que Tomás encendió apenas acompañaba la luz tenue que entraba desde el exterior. Al iluminar la sala, Daniel se detuvo frente al viejo televisor. Pasó los dedos por la superficie de madera, dejando una marca en el polvo congelado. Cerró los ojos. «Mi padre», murmuró con voz ronca. Él siempre veía las noticias por la noche. Yo me sentaba ahí, en esa esquina. Tomás no respondió. Daniel avanzó hasta la pared donde colgaban las fotografías. La luz tembló cuando levantó la mano para rozar el vidrio empañado por los años. No tocó la imagen, solo se quedó mirándola como si esperara que en cualquier momento la familia dentro del marco se moviera, respirara, hablara. «Ese jersey», susurró, señalando su propia figura de niño en la fotografía. No sabía por qué lo recordaba. Siempre pensé que era un sueño. Continuaron hacia la cocina. Allí, Daniel se detuvo de nuevo. Sus dedos tocaron la mesa, luego la taza caída, luego el borde de la estufa. «Mi madre cantaba aquí», dijo bajando la mirada hacia el suelo. Yo no recordaba su cara, solo su voz. Pensé que me la había inventado. Una sombra de pena se dibujó en sus ojos, pero no lloró. Era como si las lágrimas se quedaran atrapadas en algún lugar demasiado profundo para salir. Tomás sintió un nudo en la garganta. Era imposible no imaginar a ese niño pequeño intentando retener fragmentos de una vida que se desmoronaba sin que él lo entendiera. Avanzaron por el pasillo. Cuando llegaron a la habitación que había pertenecido al niño,
Daniel se detuvo al borde de la puerta. Sus ojos recorrieron la pista del tren, el libro abierto en el suelo, la cama pequeña con la manta rígida por el frío. Dio 2 pasos dentro y se inclinó hacia el juguete. Este tren, dijo tocando el vagón detenido en la pista. Mi padre lo reparó una vez. Lo rompí y pensé que me gritaría, pero lo arregló en la noche. Me desperté y estaba como nuevo. La confesión salió en voz baja, casi con vergüenza, como si se sintiera culpable incluso después de tantos años. Thomas comprendió que aquel recuerdo era uno de los pocos que Daniel había llevado consigo. Algo tan simple, tan cotidiano, se había convertido en el único hilo que conectaba su vida adulta con aquella infancia perdida. En la habitación de la niña, Daniel se agachó para recoger una pequeña cinta rosada que estaba junto a la cama. La sostuvo entre los dedos, sin hablar durante largos minutos. Thomas no quiso interrumpirlo. Finalmente Daniel susurró: Mi hermana solía trenzarme el cabello cuando éramos muy pequeños. Yo la dejaba aunque odiaba que me tirara. No sabía si era verdad o no, pero ahora sé que existió. Sus palabras contenían el peso inmenso de recuperar algo invaluable, el amor de una hermana, aunque fuera solo en fragmentos. Llegó el momento en que Thomas comprendió que debía mostrarle a Daniel los documentos, el mapa, la caja oculta. Los colocó en la mesa de la sala, donde el frío los había conservado, como si el tiempo hubiera esperado por ese instante. Daniel los examinó uno a uno. Primero los papeles de deudas, luego las amenazas, letras torcidas por la ira o la desesperación. Las manos de Daniel temblaron, no por miedo, sino por algo más profundo: reconocimiento. Mi padre intentó protegernos, dijo con voz quebrada. Intentó sacarnos de aquí. Él sabía que vendrían, sabía que no nos dejarían en paz. Cuando desenrolló el mapa, sus ojos se abrieron de par en par. Recuerdo nieve, mucho frío, murmuró. Un camino estrecho, mi madre. Ella tosía. Yo no entendía. Solo sé que me decía que no llorara, que todo estaría bien. Sus palabras eran como ecos lejanos que por fin encontraban su origen. ¿Recuerdas qué ocurrió después?, preguntó Thomas con extrema delicadeza. Daniel tardó en responder, como si recorriera un pasillo muy largo dentro de su mente. Recuerdo que caminábamos horas, tal vez días. Había una cabaña, muy pequeña, no sé dónde. Mi hermana lloraba todo el tiempo. Y entonces, mi madre cerró los ojos apretando los labios. Ella dejó de respirar. Mi padre la cubrió con una manta y nos abrazó. Eso sí lo recuerdo. Él nos decía que debíamos seguir, que no podíamos quedarnos allí. Thomas sintió un dolor inexplicable al escucharlo. Una escena tan silenciosa y devastadora que podía imaginarla con demasiada claridad. ¿Qué pasó con tu padre?, preguntó finalmente, aunque temía la respuesta. Daniel abrió los ojos lentamente. Un día, simplemente no volvió. Salió a buscar comida. Nunca regresó. Yo tenía frío, mi hermana también. Después, no recuerdo nada. Solo que desperté en otro lugar, con otras personas, y me dijeron que era hora de una nueva vida. Pero nunca entendí por qué la anterior me dolía tanto si se suponía que no debía recordarla. Era evidente que su historia había sido reconstruida sobre fragmentos imprecisos. Ahora, por primera vez, tenía piezas reales. Thomas sintió el peso del momento. No había encontrado un superviviente cualquiera. Había encontrado al único que podía devolverle a esa familia el final que la historia les había negado. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo, resonante, casi sagrado. Daniel permaneció sentado, con el mapa bajo la mano, como si tocándolo pudiera volver a sentir la presencia de sus padres. Luego se puso de pie y caminó hacia la puerta. Thomas lo siguió sin hacer ruido. Cuando salieron al exterior, la luz del atardecer bañaba el paisaje con un tono dorado y frío. El tejado del viejo hogar reflejaba apenas los últimos rayos del sol. Daniel permaneció de pie durante largos minutos, mirando la estructura semienterrada que había sido su hogar, su origen, su misterio. No sé qué esperaba encontrar, dijo al fin, pero creo que necesitaba verlo.
Necesitaba saber que todo esto existió, que yo no lo inventé. Thomas asintió, sintiendo que aquellas palabras eran más honestas que cualquier conversación que pudieran tener. Tu historia estaba aquí, respondió. Solo necesitaba salir a la luz. Daniel guardó silencio. Luego abrió la mano y observó el pequeño anillo que Thomas le había devuelto momentos antes. Lo sostuvo durante un instante, como si pesara más que todo lo que había vivido. Finalmente dijo, quiero dejarlo aquí. Este es su lugar, no mío. Thomas entendió sin necesidad de preguntar. Lo acompañó a un pequeño espacio donde la tierra comenzaba a secarse por el deshielo. Allí, sobre una piedra plana, Daniel colocó el anillo con una delicadeza que conmovió incluso al viento. No era una tumba, ni un monumento. Era un gesto íntimo, simple, lleno de significado. Era un puente entre el niño que había sido y el hombre que ahora recuperaba su origen. Después permanecieron allí, en silencio, mientras la luz del día terminaba de desvanecerse. La casa, inmóvil, parecía aceptar el regreso de Daniel como una despedida que llevaba esperando más de 40 años. Cuando regresaron a la cabaña de Thomas, el cielo ya era un tapiz oscuro sembrado de estrellas. Compartieron una taza de café en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Thomas sabía que Daniel había encontrado respuestas, pero también sabía que estas respuestas abrirían heridas antiguas. Sin embargo, había algo más fuerte que esas heridas: la paz de haber recuperado una parte perdida de sí mismo. Al cabo de una hora, Daniel se levantó. «Debo irme», dijo con calma, como quien acepta una verdad inevitable. «Pero regresaré algún día. Creo que ahora sí puedo hacerlo». Thomas lo acompañó hasta el coche. El motor encendió con un rumor suave. Las luces iluminaron el camino húmedo. Daniel asomó la cabeza por la ventanilla antes de partir. «Gracias, Thomas. No puedo explicarlo, pero gracias. Me devolviste mi historia». «Solo encontré lo que estaba esperando ser hallado», respondió Thomas. El coche avanzó lentamente, alejándose entre los árboles ennegrecidos por la noche. Thomas observó las luces hasta que desaparecieron. Cuando el silencio volvió a ocuparlo todo, miró hacia la casa semienterrada una vez más. Ya no se veía como un misterio, ni como un accidente congelado en el tiempo. Ahora era un recordatorio de la resistencia, de la esperanza, de la fuerza silenciosa de una familia que había intentado salvarse. Y Thomas, por primera vez desde que la nieve comenzó a derretirse, sintió que el pasado, por fin, había encontrado descanso. La noche avanzaba con una serenidad que parecía envolver cada rincón del valle, como si la misma tierra quisiera guardar silencio ante lo que acababa de ocurrir. Tomás permaneció un largo rato frente a la ventana después de que el coche de Daniel desapareciera entre los árboles. La luz de los faros había dejado un rastro efímero sobre el camino húmedo, un resplandor que parecía negarse a extinguirse del todo, como si quisiera asegurarse de que aquel hombre, al fin reencontrado con su origen, pudiera alejarse sin que nada más lo persiguiera. El aire era helado, pero no hostil. Era un frío diferente, más suave, como si el fin del deshielo hubiese apaciguado incluso al clima que dominaba la región. Thomas cerró la puerta de su cabaña con un gesto lento, casi ritual, y permaneció quieto un instante, escuchando cómo la madera crujía bajo los cambios de temperatura. Una parte de él aún seguía en la casa semienterrada, junto al anillo que Daniel había dejado sobre la piedra, junto a ese silencio antiguo que parecía haber encontrado su voz en las palabras del hombre que acababa de marcharse. Sentía un peso distinto en el pecho, uno que no tenía relación con el cansancio o la edad, sino con la comprensión profunda de que había presenciado algo que trascendía cualquier explicación simple. El reencuentro de un hombre con la verdad de su vida. Sin encender más luces, se sirvió una taza de café y se acercó a la mesa donde todavía estaban desplegadas las copias de los periódicos, los documentos encontrados, el mapa y la fotografía familiar. Los observó en silencio, dándose cuenta de que ya no tenían el mismo significado que cuando los examinó por primera vez. No eran fragmentos misteriosos, piezas sueltas de una historia rota. Eran testimonios, pruebas silenciosas de una lucha por sobrevivir, de una valentía que había permitido que un niño creciera y llegara a ser el hombre que acababa de pasar por su puerta. Era como si los objetos hubieran cobrado vida
después de ser reconocidos por Daniel, como si su historia se hubiese completado finalmente, devolviéndoles el sentido que el tiempo había intentado borrar. La noche avanzaba lentamente, y Thomas se encontró pensando en los Nolan, no en la tragedia de su huida, ni en el sufrimiento inevitable que habían vivido en sus últimos días juntos, sino en su dignidad. Habían intentado protegerse unos a otros. Habían luchado contra las circunstancias más duras, contra hombres peligrosos, contra el invierno, contra la desesperación. Y aunque no todos habían sobrevivido, habían logrado que uno de los suyos continuara su vida. A través de Daniel, aquella familia seguía existiendo. Al terminar su café, Tomás salió de la casa. La luna brillaba entre nubes delgadas, proyectando destellos sobre la nieve derretida y creando reflejos plateados en la superficie irregular del terreno. Caminó despacio hacia la casa emergida. Había aprendido a no temerle, a pesar de la sensación inquietante que le provocó la primera vez que la vio bajo la nieve. Ahora, en cambio, sentía por ella una especie de respeto profundo, como si fuera un monumento natural, una manifestación silenciosa de la historia humana, preservada por el frío y devuelta al mundo por el deshielo. El camino estaba húmedo, y el hielo, aunque derretido, aún formaba pequeñas placas donde uno debía caminar con cuidado. Thomas mantuvo la linterna apagada. La claridad de la luna era suficiente. Cuando llegó a la casa se detuvo al borde del tejado semienterrado. La estructura estaba en silencio absoluto, pero ese silencio ya no era opresivo. Era solemne. Era el silencio de un lugar que había cumplido su propósito. Se acercó al pequeño espacio donde Daniel había dejado el anillo. La piedra plana reflejaba un tenue brillo, como si el metal hubiera absorbido parte de la luz lunar. Thomas se inclinó, no para tocarlo, sino para observarlo más de cerca. Era extraño cómo un objeto tan pequeño podía contener tanta historia, tanto dolor, tanta memoria. El anillo, abandonado cuando Daniel era un niño, había regresado a su origen, y ahora descansaba allí como un símbolo de cierre, un puente entre el pasado y el presente. Thomas se enderezó y respiró profundamente. Las montañas al fondo se dibujaban en sombras enormes contra el cielo. Pensó en el camino que la familia había seguido al huir, en la nieve que los había rodeado, en las decisiones desesperadas que los habían obligado a avanzar incluso cuando el cuerpo pedía detenerse. Pensó en el padre que cargaba a sus hijos, en la madre que mantenía la esperanza viva, en la hermana pequeña que había sobrevivido apenas unos días más, en el niño que ahora era un hombre. Todo aquello formaba parte de un mismo hilo trenzado por el tiempo, y él, de alguna manera insospechada, había sido elegido para desenterrarlo. Se quedó allí durante un largo rato, dejando que sus pensamientos se mezclaran con el murmullo lejano del agua que corría entre los restos del hielo. Con la llegada del deshielo, los arroyos estacionales habían comenzado a renacer, creando pequeñas corrientes que recorrían la tierra y que, en la quietud de la noche, sonaban como voces murmuradas desde las profundidades. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose, Thomas volvió a la casa enterrada. Esta vez lo hizo no como un explorador, ni como un intruso, sino como un guardián. No entró. No sintió la necesidad. Se limitó a caminar alrededor de la estructura, observando cómo el sol iluminaba cada rincón revelado por el deshielo. El tejado se veía más frágil de lo que había imaginado la primera vez. La madera, ennegrecida por el tiempo, tenía astillas que se desprendían fácilmente. El marco de una ventana se había torcido ligeramente por el cambio de temperatura, y la chimenea, agrietada, parecía descansar por fin tras décadas de lucha silenciosa contra la presión del hielo. Mientras caminaba, Thomas pensó en el futuro de aquel lugar. No podía dejarlo a su suerte. Tenía que protegerlo, no por él, sino por la historia que representaba. La casa había sido un testimonio vivo del pasado, y aunque ahora tuviera un cierre, merecía ser preservada como un recordatorio del valor de una familia que había enfrentado el invierno y el peligro con dignidad. No sabía qué medidas tomaría exactamente. Quizá reforzar la entrada, mantener el acceso libre de nieve en invierno, o incluso hablar con las autoridades del pueblo para estudiar cómo conservar el lugar sin profanarlo. No quería convertirlo en una atracción ni en un sitio turístico. Lo que deseaba era mantenerlo en pie
como un rincón silencioso de memoria. Mientras contemplaba la estructura desde la distancia, sintió una calma que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo, tal vez nunca. El deshielo había traído inquietud, misterio, dudas, pero también había llevado a la luz una verdad que había estado esperando. Era como si el invierno hubiera querido proteger esa historia hasta que llegara el momento adecuado. Y ese momento había sido ahora. El resto del día transcurrió con naturalidad. Thomas reparó algunas herramientas, cortó leña para las semanas frías que aún quedaban antes del verano pleno, y preparó una comida sencilla. Durante horas, la vida volvió a su ritmo habitual, pero en cada gesto había una ligereza discreta, un alivio que lo acompañaba incluso en las tareas más mundanas. En algún momento de la tarde, se dio cuenta de que no había revisado el foro en línea desde la salida de Daniel. Encendió el ordenador y encontró un único mensaje nuevo. Era de Daniel. Solo decía: «He llegado a casa. Gracias por cuidarlo todo. Algún día volveré». Tomás sonrió, no por cortesía, sino por la certeza de que esas palabras tenían el peso de una promesa. Cerró el ordenador y salió al exterior, donde el sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Observó la línea del horizonte, respiró el aire helado y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir una gratitud profunda por la vida silenciosa que llevaba. Sabía que el invierno volvería, que la nieve cubriría nuevamente el valle, que la casa enterrada sería envuelta otra vez en su manto blanco. Pero ahora sabía también que la historia ya no quedaría atrapada bajo ese silencio. Había salido a la luz, había encontrado testigos, había encontrado un heredero. Y Thomas, sin buscarlo, se había convertido en el puente entre dos tiempos. Mientras avanzaba hacia su cabaña, la luz del atardecer se reflejaba en la superficie de la nieve húmeda, como un eco suave del pasado. Thomas comprendió que algunas historias necesitan años, incluso décadas para revelarse, pero siempre encuentran su camino hacia quienes están dispuestos a escucharlas. Y así, con la tranquilidad de quien ha cumplido un deber inesperado pero profundo, cerró la puerta de su casa y dejó que la noche descendiera con su antigua, pero ahora más pacífica, quietud. Suscríbete al canal, comparte este video y mira los siguientes. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves.